¿Qué tal, maestra? Buenas tardes, noches o días y posibles compañeros. Nosotros vamos a presentar el tema de Supermaya. Somos el equipo 6 de acuerdo al laboratorio de circuitos y mi equipo está conformado por Moreno Trejo Gil Alexis, Hernández Genaro Alma Delia y su servidor Samudi Hernández Cristian Javier. Y a continuación vamos a presentar el tema de Supermaya. Bien, como quedamos, vamos a hablar del tema de Supermaya y pues para esto tenemos que conocer cuándo y cómo se aplica la Supermaya. En esta parte vamos a tener un circuito para ejemplificar más o menos cómo se aplica y cuándo, en qué circunstancias, etcétera. Y pues vemos que tenemos un circuito aparentemente con tres mallas o en este caso se indican con tres corrientes diferentes, I1, I2 y 3, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos aplicar ley de tensiones de Kirchhoff en circuitos para resolver por método de mallas, se presenta una supermalla cuando hay una fuente de corriente entre dos mallas. Como en este ejemplo se mira, hay una fuente de corriente entre la malla 1, que corresponde a la I2, y la malla 3, que corresponde a la I3. Entonces, esa se conocerá como nuestra supermalla y a partir de ahí, una vez que identificamos quién es la supermalla, para el planteamiento de nuestras ecuaciones, las demás mallas se plantean con el método de mallas simple. Se plantea nuestra ecuación, obviamente tenemos que en el circuito indicar la dirección de nuestra corriente, el sentido, y con base a eso pues entre comillas la polaridad que van a tener ciertos elementos, aunque sean elementos pasivos. Y para la ecuación de la supermalla, en este caso vemos que la fuente está entre I1 y I3. Esa parte técnicamente, entre comillas, desaparece. Entonces nosotros tomamos como la supermalla las dos mallas en conjunto, pero respetando las corrientes de los elementos. En este caso, como hay un solo elemento que corresponde a la I3, él no se va a combinar con la I2 ni algo parecido. Se respeta su valor de impedancia o de resistencia, en este caso porque es una resistencia, y se multiplica por el valor de I3. Y así con las otras que están correspondientes al lado de I2 o de la malla 2, se respetan con su I2, ¿no? Y como tenemos que tener tres ecuaciones, ya que tenemos tres corrientes, la tercera ecuación va a ser con respecto de nuestra fuente. En este caso, tenemos que hacer la ecuación y vemos que tiene un valor establecido. Ese valor pues es el valor al cual se va a igualar esta pequeña ecuación, pero lo importante es saber qué malla, porque aquí hay que tener en cuenta entre qué mallas está ubicada la fuente, qué malla tiene mayor entre comillas tensión, o cuál es la malla que está en el sentido de la fuente, porque esa malla va a tener prioridad o va a establecer el modo en cómo se escribirá la ecuación, más que nada sus signos técnicamente. Entonces, por ejemplo, vemos que la malla 3 o la I3 está en el mismo sentido que nuestra fuente. Entonces, haciendo la ecuación, esta I3 se va a restar de la I2, porque la I2, si completamos la vuelta o vemos el sentido de la I2, va en sentido contrario del sentido de la fuente. Entonces se resta con I3.
Entonces, si resolvemos esa pequeña ecuación, nada más adelantándonos un poco, quedaría como I3 menos I2 igual al valor de la fuente. Y, y ya a partir de ahí que identificamos cómo se saca la ecuación de nuestra fuente y la ecuación de nuestra supermalla, podemos proseguir para realizar un pequeño ejercicio que van a hacer mis compañeros y que será muy parecido a este, no será el mismo, pero sí será muy parecido y se aplicarán estos puntos de la supermalla que acabamos de explicar. El circuito que se va a realizar es el siguiente, donde observamos que tenemos una fuente de tensión y una fuente de corriente. Para la solución de este será por el método de supermallas, ya que tenemos una fuente de corriente entre dos mallas. Lo primero que se realiza es indicar cada una de las mallas y darle el sentido en el que esto estará yendo. Como podemos ver, tenemos la malla 1, la malla 2 va en sentido contrario a la malla 1 y la malla 3 va en sentido de la malla 1. A continuación indicamos la supermalla. En este caso nuestra fuente de corriente está entre la malla 2 y la malla 3, por lo tanto ahí es donde vamos a obtener la ecuación de nuestra supermalla. Como las vemos está indicada y de ahí vamos a proseguir a obtener sus ecuaciones. Para comenzar a analizar el circuito se comienza a analizar la malla más fácil, que en este caso es nuestra malla 1. Para plantear la ecuación tenemos un capacitor, un resistor y una fuente de tensión dentro de esta malla. Comenzamos por el capacitor, que nos dice que son menos 4J multiplicado por la malla 1. Esto más 10 por la malla 1 también, y esto va a ser igual a la fuente de tensión, que en este caso son 20 cis de 0 o equivalente a 20 más 0i. Nuestra segunda ecuación será la suma de la malla 2 más la malla 3 igual a la fuente de corriente que se encuentra en medio de ellas dos. Para obtener la última ecuación es el análisis de la supermalla, donde tenemos a la malla 2 y a la malla 3. Para ello, la ecuación que nos da son 15 ohms multiplicados por la malla 3, menos 4J multiplicado por la malla 3, más 4J igualmente multiplicado por la malla 3, ya que son elementos que pertenecen a la malla 3. Y luego tendremos menos 2J multiplicado por la malla 2, ya que este está dentro de la malla 2, y esto va a ser igual a 0. Como observamos, tenemos menos 4J multiplicado por malla 3 y más 4J multiplicado por malla 3, por lo tanto esto es igual a 0, dándonos como ecuación final menos 2J multiplicado por la malla 2 y más 15 multiplicado por la malla 3 igualada a 0. A partir de ahí podremos obtener nuestra matriz, que es la siguiente. Una vez que se realizaron las ecuaciones dentro del programa, que en este caso nuestra matriz, se realizó dentro del editor de MATLAB, dando como resultado las siguientes soluciones a nuestra ecuación 1, nuestra ecuación 2 y nuestra ecuación 3. Por lo tanto, son los valores de la malla 1, malla 2 y malla 3. Una vez obtenidas las corrientes en nuestras mallas del circuito, pasaremos a obtener las tensiones de los elementos de este mismo, o dependiendo de lo que nos pida el ejercicio que estemos realizando. En este caso, obtendremos la tensión de la resistencia R3 mediante la ley de Ohm. Esto se puede realizar con cualquiera de los otros elementos, ya sea C1, L1, R1, pues teniendo su corriente en la malla multiplicado por la impedancia, podremos saber el valor de la tensión y así obtener estos dichos valores. Bueno, en este ejemplo, la tensión en R3 será la corriente de la malla 3, que en este caso es I3, multiplicada por la impedancia de R3, que son los 15 ohms, lo cual nos da un valor en tensión del R3 de 9.9 cis de 82.4. Nunca olvidar que el ángulo en una resistencia siempre es de 0,
siempre se debe de utilizar. Y bueno, esto sería todo. Esto se puede realizar en cualquier tipo de ejercicios de supermalla y así obtener los valores que nos estén pidiendo mediante las corrientes que sacamos, sacar las tensiones.